Quien domina su mente, domina su vida. Quien se deja arrastrar por cada emoción, termina perdiéndolo todo, la calma, la claridad y hasta el control de su destino. ¿Cuántas veces te has visto reaccionando sin pensar, prisionero de un arranque de ira, de un miedo que te paraliza o de una tristeza que no podías soltar? Una sola palabra puede alterar tu ánimo, una decepción puede hundirte, un recuerdo puede robarte la paz. Y lo más común es que la mayoría viva así, cediendo su serenidad a cualquier impulso externo. Pero lo que pocos entienden es que, aunque no puedas controlar lo que el mundo te lanza, sí puedes aprender a entrenar tu mente. Y cuando lo logras, no solo eliges cómo responder, sino que recuperas la llave de tu propia vida. Este no es un camino fácil, porque exige disciplina y conciencia, pero es el único que te permite dejar de ser un esclavo de tus emociones para convertirte en su dueño. En este viaje descubrirás 15 lecciones diseñadas para ayudarte a soltar esa carga emocional que no te deja avanzar. Aprenderás a observar sin reaccionar, a reconocer tus emociones sin dejar que te controlen, a comunicarte con claridad sin depender del grito o la ira, a construir una autoestima que no se quiebre con el rechazo, a establecer límites sin culpa, a cultivar una mente serena y firme frente a la tormenta, y a desarrollar la disciplina interior que convierte cada desafío en un campo de entrenamiento. Quédate hasta el final, porque cada lección no es teoría abstracta ni frases bonitas, sino una herramienta práctica para tu vida diaria. Al aplicarlas, verás cómo poco a poco dejas de reaccionar con impulsividad, cómo la calma se convierte en tu fuerza y cómo tu mente deja de ser un campo de batalla para transformarse en tu mejor aliada. Porque al final, la verdadera libertad no está en evitar sentir, sino en no ser dominado por lo que sientes. Y cuando dominas tus emociones, ya no eres tan emocional, eres invencible. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: elijo calma, elijo poder, hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Capítulo 1. El verdadero poder es sentir sin reaccionar. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando recibes un mensaje que altera tu ánimo, lo primero que ocurre dentro de ti es una reacción inmediata, casi automática. El corazón se acelera, la respiración cambia y la mente se llena de pensamientos que buscan defenderse o atacar. Pero en ese instante hay un espacio, un pequeño intervalo en el que puedes decidir. Ese espacio es el lugar donde habita tu verdadero poder. No se trata de negar lo que sientes ni de aparentar frialdad, sino de reconocer la emoción sin dejar que sea ella quien decida tus acciones. Ese instante de pausa es el terreno donde recuperas tu libertad. El error más común es creer que la fortaleza está en no sentir nada, como si la insensibilidad fuese sinónimo de poder. Pero en realidad, la fuerza auténtica aparece cuando sientes intensamente y aún así no permites que la urgencia te arrastre. No es debilidad sentir enojo, tristeza o miedo. Lo que sí te debilita es reaccionar sin pensar, entregar tu energía al estímulo que llega desde afuera. Imagínalo como alguien que toca una cuerda de un instrumento. La vibración es inevitable, pero puedes decidir si dejas que esa vibración se convierta en ruido o en música. Cada día se presentan pruebas pequeñas que te permiten entrenar esto. Una mirada malinterpretada, una crítica injusta, un comentario sarcástico. La primera chispa surge dentro de ti y te empuja a contestar, a demostrar que no te quedas callado, a mostrar que tienes la razón. Pero en esa carrera impulsiva terminas cediendo tu poder a quien quizá ni siquiera merece tu energía. La pausa consciente, en cambio, es como un freno invisible que transforma la inercia de la emoción en claridad. Al respirar, al darte un segundo para observar lo que ocurre dentro de ti,
Desactivas el piloto automático que normalmente dirige tus respuestas. Lo fascinante de esta práctica es que, con el tiempo te das cuenta de que no necesitas reaccionar a todo. Descubres que tu silencio pesa más que cualquier palabra lanzada con rabia, que tu calma incomoda más que un grito, que tu elección de no actuar desde la urgencia es en sí misma un mensaje poderoso. Así, en lugar de quedar atrapado en discusiones inútiles o en círculos de drama, mantienes tu centro y te ahorras un desgaste emocional enorme. No se trata de pasividad, sino de estrategia emocional. Es como jugar ajedrez. Cada movimiento requiere pensar más allá de la pieza inmediata que quieres mover. Cuando logras esto, las decisiones que tomas ya no están teñidas por la emoción del momento. Respondes con claridad en lugar de impulsividad. Imagina una discusión de pareja. En lugar de gritar de vuelta, eliges guardar silencio, tomarte un tiempo y luego responder con calma. El impacto es completamente distinto. O en el trabajo. Cuando alguien te critica injustamente, si reaccionas con furia, solo alimentas el conflicto. Si respiras, piensas y eliges responder con datos o con serenidad, demuestras dominio de ti mismo y proyectas autoridad. Esa diferencia cambia la manera en que los demás te perciben y la manera en que tú mismo te percibes. Además, este autocontrol trae consigo una sensación de libertad interna difícil de describir. Ya no eres esclavo de los comentarios de otros, ni de los gestos, ni de las provocaciones. Recuperas tu energía, porque dejas de regalarla a cada estímulo externo. Y cuando esto sucede, te das cuenta de que tu entorno pierde poder sobre ti. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambió tu manera de habitarlo. Es como si llevaras un escudo invisible que te protege de reacciones inútiles, un escudo que construiste al aprender a pausar. El verdadero poder no está en ganar todas las discusiones, ni en demostrar siempre que tienes razón, ni en reaccionar más fuerte que los demás. El poder real está en decidir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo responder y cuándo dejar que el silencio lo diga todo. Está en mostrar que tus emociones existen, pero no gobiernan tu vida. Esa es la fortaleza que inspira respeto, porque no depende de lo que otros hagan, sino de la decisión firme de mantener el control sobre ti mismo. Y cuando aprendes a hacerlo, cada día se convierte en una oportunidad de reafirmar tu dominio interior y de demostrar con hechos y no con palabras que quien realmente manda en tu vida eres tú. Capítulo 2. Crea espacio entre lo que sientes y lo que haces. Cada vez que alguien te dice algo que te incomoda, cada vez que una situación inesperada sacude tu ánimo, lo normal es reaccionar de inmediato. Es como si tu cuerpo y tu mente saltaran sin pedir permiso, obedeciendo al impulso de la emoción. Pero ese primer segundo no es tu enemigo. Al contrario, es el regalo más valioso que tienes, un espacio diminuto que puede definir el rumbo de tu vida. Ese espacio es la frontera entre lo que sientes y lo que decides hacer, y en él se encuentra la diferencia entre vivir en caos o construir claridad. Si no existe ese espacio, tus emociones gobiernan por ti. Una palabra hiriente se convierte en una pelea, un gesto de indiferencia se transforma en una discusión interminable. Una crítica mal recibida se convierte en rencor que cargas durante días. Las emociones son intensas pero pasajeras. Duran minutos, a veces segundos, pero lo que haces en medio de ellas puede tener consecuencias que marquen semanas o incluso años. Por eso, aprender a detenerte un instante antes de actuar es la llave para evitar arrepentimientos que pesan más que la emoción inicial. La mayoría no se da cuenta de este poder porque vive en piloto automático. Escuchan, sienten y reaccionan como un eco inmediato. Pero quien aprende a crear un espacio, aunque sea de 3 segundos, cambia completamente la dinámica. Piensa en una discusión. En lugar de devolver el grito, eliges callar, respirar y decidir qué decir.
Esa pausa no solo desarma al otro, también te devuelve a ti mismo la sensación de control. Lo mismo ocurre en momentos de tristeza, cuando la mente quiere arrastrarte al desánimo. Si te detienes, puedes elegir mirar hacia otra dirección en lugar de hundirte más. Respirar profundo no es un gesto vacío, es un interruptor que desconecta el impulso y conecta tu conciencia. En esos segundos, tu mente tiene tiempo para preguntarse, ¿lo que estoy a punto de decir refleja quién soy? ¿Lo que voy a hacer me acerca o me aleja de la vida que quiero? Ese microespacio entre sentir y hacer es como una puerta. Puedes abrirla hacia el descontrol o hacia la claridad. La decisión siempre está en tus manos, aunque parezca que no. La práctica constante es la que vuelve esto un hábito. Al principio cuesta, porque el impulso parece más fuerte que tú, pero cada vez que eliges pausar, cada vez que decides esperar unos segundos, tu capacidad de manejar lo que sientes crece, y con el tiempo, la pausa se convierte en tu reflejo natural. Ya no reaccionas como antes, no porque no sientas, sino porque has aprendido a darle prioridad a tus valores por encima del capricho de una emoción momentánea. Ese espacio se convierte en tu refugio frente al caos. Cuando logras hacerlo, la vida deja de sentirse como un terreno impredecible donde todo te arrastra. Empiezas a ver que lo que sucede fuera de ti no es tan importante como lo que decides hacer con eso dentro de ti. Y lo más interesante es que quienes te rodean lo perciben. Notan tu calma, tu capacidad de responder en lugar de explotar. Y ese respeto hacia ti mismo se convierte en respeto de los demás hacia ti. Crear ese espacio no te hace frío ni distante, te hace dueño de tus elecciones. Te da la fuerza de no arrepentirte después, de no tener que pedir perdón por lo que dijiste en un arranque, de no lamentar una acción tomada bajo el impulso de un momento. Es la disciplina emocional puesta en práctica de la forma más simple y poderosa de tenerte, respirar y elegir. Esa es la diferencia entre una vida guiada por la claridad y otra atrapada en la confusión de los impulsos. El futuro se construye en esos microsegundos. No en lo que sientes, sino en lo que haces después de sentir. Y cada vez que decides usar ese espacio, estás moldeando un destino distinto, más coherente, más libre y más alineado con lo que realmente quieres ser. Capítulo 3. Decide liderarte antes de que te lideren tus emociones. Cada vez que alguien te dice algo que te incomoda, cada vez que una situación inesperada sacude tu ánimo, lo normal es reaccionar de inmediato. Es como si tu cuerpo y tu mente saltaran sin pedir permiso, obedeciendo al impulso de la emoción. Pero ese primer segundo no es tu enemigo, al contrario, es el regalo más valioso que tienes, un espacio diminuto que puede definir el rumbo de tu vida. Ese espacio es la frontera entre lo que sientes y lo que decides hacer, y en él se encuentra la diferencia entre vivir en caos o construir claridad. Si no existe ese espacio, tus emociones gobiernan por ti. Una palabra hiriente se convierte en una pelea, un gesto de indiferencia se transforma en una discusión interminable. Una crítica mal recibida se convierte en rencor que cargas durante días. Las emociones son intensas, pero pasajeras, duran minutos, a veces segundos, pero lo que haces en medio de ellas puede tener consecuencias que marquen semanas o incluso años. Por eso, aprender a detenerte un instante antes de actuar es la llave para evitar arrepentimientos que pesan más que la emoción inicial. La mayoría no se da cuenta de este poder porque vive en piloto automático. Escuchan, sienten y reaccionan como un eco inmediato. Pero quien aprende a crear un espacio, aunque sea de 3 segundos, cambia completamente la dinámica. Piensa en una discusión. En lugar de devolver el grito, eliges callar, respirar y decidir qué decir. Esa pausa no solo desarma al otro, también te devuelve a ti mismo la sensación de control. Lo mismo ocurre en momentos de tristeza. Cuando la mente quiere arrastrarte al desánimo, si te detienes,
puedes elegir mirar hacia otra dirección en lugar de hundirte más. Respirar profundo no es un gesto vacío, es un interruptor que desconecta el impulso y conecta tu conciencia. En esos segundos, tu mente tiene tiempo para preguntarse: ¿lo que estoy a punto de decir refleja quién soy? ¿Lo que voy a hacer me acerca o me aleja de la vida que quiero? Ese microespacio entre sentir y hacer es como una puerta. Puedes abrirla hacia el descontrol o hacia la claridad. La decisión siempre está en tus manos, aunque parezca que no. La práctica constante es la que vuelve esto un hábito. Al principio cuesta, porque el impulso parece más fuerte que tú. Pero cada vez que eliges pausar, cada vez que decides esperar unos segundos, tu capacidad de manejar lo que sientes crece. Y con el tiempo, la pausa se convierte en tu reflejo natural. Ya no reaccionas como antes, no porque no sientas, sino porque has aprendido a darle prioridad a tus valores por encima del capricho de una emoción momentánea. Ese espacio se convierte en tu refugio frente al caos. Cuando logras hacerlo, la vida deja de sentirse como un terreno impredecible donde todo te arrastra. Empiezas a ver que lo que sucede fuera de ti no es tan importante como lo que decides hacer con eso dentro de ti. Y lo más interesante es que quienes te rodean lo perciben. Notan tu calma, tu capacidad de responder en lugar de explotar. Y ese respeto hacia ti mismo se convierte en respeto de los demás hacia ti. Crear ese espacio no te hace frío ni distante, te hace dueño de tus elecciones. Te da la fuerza de no arrepentirte después, de no tener que pedir perdón por lo que dijiste en un arranque, de no lamentar una acción tomada bajo el impulso de un momento. Es la disciplina emocional puesta en práctica de la forma más simple y poderosa: detenerte, respirar y elegir. Esa es la diferencia entre una vida guiada por la claridad y otra atrapada en la confusión de los impulsos. El futuro se construye en esos microsegundos, no en lo que sientes, sino en lo que haces después de sentir. Y cada vez que decides usar ese espacio, estás moldeando un destino distinto, más coherente, más libre y más alineado con lo que realmente quieres ser. Capítulo 4. Aprende a sentarte con la incomodidad. La incomodidad es ese visitante inesperado que siempre queremos echar de inmediato. Llega en forma de ansiedad, de nervios, de pensamientos que incomodan y de sensaciones físicas que nos hacen querer huir. Lo curioso es que cuanto más intentas escapar, más fuerte se vuelve. Es como cuando tratas de empujar un balón bajo el agua, mientras más lo fuerzas hacia abajo, con más violencia regresa a la superficie. Así ocurre con las emociones que rehuyes. El verdadero cambio empieza cuando, en vez de correr, decides quedarte quieto y permitirte sentir lo que está ocurriendo. Esa tensión que tanto temes no es tu enemiga, es tu maestra. Cada incomodidad encierra un mensaje, una señal que intenta mostrarte algo que aún no has sanado o que no te has permitido comprender. Pero si en lugar de escuchar, buscas distraerte con la pantalla del celular, con comida, con ruido, con cualquier cosa que tape lo que sientes, lo único que logras es postergar el aprendizaje y volver más pesado el malestar. El silencio frente a la incomodidad revela más de ti que 1000 distracciones. Imagina esos momentos en los que la ansiedad te toma por sorpresa. El corazón late fuerte, la respiración se acelera, tu mente proyecta escenarios negativos. En ese instante, tu reacción automática es buscar una salida, hacer algo, pensar en otra cosa, huir. Pero si te detienes, si te sientas y simplemente observas dónde se manifiesta esa sensación en tu cuerpo, descubres que empieza a transformarse. Quizás está en tu pecho, quizás en el estómago, tal vez en la garganta. Cuando pones atención en lugar de correr, algo cambia. La incomodidad ya no es un monstruo gigante, es solo una energía pasajera que pierde poder cuando la miras de frente.
Respirar en medio del malestar no lo borra mágicamente, pero sí te da la distancia necesaria para no dejarte arrastrar. Es como encender una luz en una habitación oscura. Lo que antes parecía aterrador empieza a tomar forma real y comprensible. Esa es la clave de sentarse con la incomodidad, darle espacio para existir sin necesidad de reaccionar, sin huir, sin cubrirla. Lo que parecía insoportable comienza a volverse tolerable, y con el tiempo, esa práctica fortalece tu resistencia emocional. Lo poderoso es que cuanto más entrenas esto, menos dependes de distracciones externas. Ya no necesitas encender la televisión, no necesitas refugiarte en la comida o en conversaciones vacías para no sentir. Aprendes a confiar en tu propia capacidad de sostenerte aun cuando la incomodidad golpea fuerte. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentas la vida, porque si puedes permanecer en calma en medio de la incomodidad, entonces nada ni nadie puede dominarte. La incomodidad también te revela patrones ocultos. Al quedarte en silencio frente a ella, empiezas a notar de dónde viene. Tal vez ese nudo en el estómago aparece siempre que sientes rechazo. Tal vez esa presión en el pecho surge cada vez que tienes miedo de perder algo. Cuando observas con paciencia, descubres el origen, y en ese descubrimiento encuentras lo que necesitas sanar. Es como una brújula interna que te señala dónde poner tu atención para liberarte. Sentarse con la incomodidad no significa resignarse, significa aprender. Aprendes que el dolor no es eterno, que la ansiedad no te destruye, que el miedo se disuelve cuando lo miras sin resistencia. Aprendes que puedes soportar más de lo que creías, y esa lección se convierte en resiliencia. No es que la incomodidad desaparezca de tu vida, es que dejas de temerle y ella pierde poder sobre ti. El resultado de practicar esto es profundo, mayor calma en medio de la presión, más claridad en las decisiones, menos dependencia de escapes momentáneos, y sobre todo, la certeza de que puedes confiar en ti mismo, incluso cuando las cosas no se sienten bien. Esa certeza es la base de una vida más fuerte, más serena y más auténtica, porque ya no necesitas correr de ti mismo. Aprendes a estar, a resistir y a transformar lo que antes parecía insoportable en el fuego que fortalece tu carácter. Capítulo 5. Las emociones son señales, no mandatos. Una emoción no es una orden, es un aviso. El problema surge cuando confundimos el aviso con un mandato y actuamos sin pensar. El enojo llega y creemos que debemos explotar. La tristeza aparece y pensamos que estamos obligados a rendirnos. El miedo se instala y asumimos que debemos huir. Pero ninguna emoción tiene el poder de definir lo que haces, a menos que seas tú quien se lo entregue. Son como señales de tránsito en el camino. Te advierten, pero no te obligan a girar si tú decides seguir recto. El mundo actual nos ha acostumbrado a la inmediatez. Todo es rápido, todo es urgente, y esa urgencia nos empuja a reaccionar sin detenernos un segundo. Un mensaje malinterpretado provoca una discusión, un gesto frío enciende el rencor, una crítica despierta una respuesta hiriente. Así vivimos atrapados en un círculo en el que cada estímulo tiene respuesta automática. Pero si te detienes y entiendes que la emoción es solo un mensaje, ganas un poder inmenso, el poder de decidir qué hacer con lo que sientes. El enojo, por ejemplo, puede estar diciendo que alguien cruzó un límite, que necesitas establecer respeto o defender un valor importante. Pero eso no significa que debas gritar o atacar. El miedo puede estar mostrando que hay un riesgo, que debes prepararte o evaluar mejor, pero no necesariamente implica que tengas que escapar. La tristeza muchas veces indica que hay algo que valorabas y que perdiste, y te invita a reflexionar, no a rendirte. Cada emoción es como una carta que te llega, puedes leerla, reflexionar y aprender de ella sin necesidad de obedecer al pie de la letra lo que dicta en el primer impulso.
La madurez emocional no está en dejar de sentir, sino en aprender a leer lo que sientes sin convertirlo en reacción automática. Imagina que cada emoción es como un niño pequeño que grita para llamar tu atención. Puedes correr detrás de sus caprichos todo el tiempo, o puedes escucharlo con calma, entender qué quiere decirte, y luego decidir si vale la pena actuar o no. Esa diferencia es la que marca una vida de claridad frente a una vida de caos. Cada vez que te sorprendas con el impulso de reaccionar, hazte 2 preguntas sencillas. ¿Es necesario responder? ¿Y merece esto mi energía? Puede parecer básico, pero esas 2 preguntas crean una pausa que cambia todo. Muchas veces descubrirás que no vale la pena gastar tu fuerza en lo que te alteró, y cuando sí valga la pena, podrás responder con calma y firmeza, no desde la urgencia que solo deja arrepentimientos. El hábito de interpretar, en lugar de obedecer, transforma tu día a día. Empiezas a ver que no todo merece tu reacción, que no todas las palabras ajenas merecen tu respuesta, que no cada gesto de los demás merece tu energía. Te conviertes en alguien que no se deja arrastrar por cada oleaje emocional, sino que elige cuándo y cómo moverse. Eso proyecta confianza y solidez, pero sobre todo te da paz interior. Al liberar tu mente de la compulsión de reaccionar, recuperas la libertad de elegir. Esa libertad te permite construir relaciones más sanas, tomar decisiones más inteligentes y conservar tu energía para lo que realmente importa. Porque al final, no es lo que sientes lo que define tu vida, sino lo que haces con lo que sientes. Y cuando aprendes a ver las emociones como señales y no como mandatos, dejas de ser un esclavo de los impulsos y te conviertes en el autor consciente de tu conducta. Tu carácter no se mide por la intensidad de lo que sientes, sino por la calidad de las respuestas que eliges. Esa es la verdadera diferencia. Sentir es inevitable, pero reaccionar es opcional, y en esa opción está escondida la libertad más grande que puedes conquistar. Capítulo 6. La pausa es un antídoto poderoso. Cuando la tensión se apodera de ti, lo primero que cambia es tu ritmo. Empiezas a hablar más rápido, tus palabras se atropellan, tus pensamientos se confunden y tu respiración se vuelve corta. Es como si la urgencia se adueñara de tu cuerpo entero y te empujara a reaccionar sin pensar. Pero justo ahí existe un recurso poderoso, uno tan simple que casi siempre se pasa por alto: la pausa. Esa pausa que parece insignificante es, en realidad, el antídoto que calma el desborde emocional y te devuelve el control. Cuando frenas, aunque sea unos segundos, algo se reordena dentro de ti. El cuerpo interpreta esa pausa como una señal de seguridad. Tu mente deja de correr detrás de la urgencia y recupera espacio para pensar con claridad. No se trata de no sentir, sino de darle a la emoción un contenedor donde no se desborde. Hablar pausado, respirar profundo, incluso esperar antes de responder, es como bajar el volumen en una habitación donde todo parecía ensordecedor. El pánico alimenta la velocidad. Entre más rápido hablas o actúas, más aumenta la tensión. Es un círculo vicioso. Tu ansiedad acelera tu manera de expresarte, y tu manera acelerada de expresarte multiplica la ansiedad. Pero si eliges lo contrario, si decides reducir la velocidad, interrumpes ese círculo. De pronto, lo que parecía inmanejable se vuelve más claro. Lo que parecía urgente deja de apretar tanto. Lo que parecía imposible encuentra soluciones. La pausa también cambia la forma en la que los demás te perciben. Una respuesta rápida, lanzada sin pensar, puede herir, generar conflictos o mostrar debilidad. Pero una respuesta que llega después de unos segundos de silencio tiene un peso distinto. Ese espacio entre lo que escuchas y lo que respondes transmite calma, seguridad y dominio. Incluso si no dices mucho, la forma en que lo haces deja claro que no estás actuando por impulso. Piensa en una discusión acalorada. La persona frente a ti te lanza palabras con rabia, esperando que reacciones de inmediato.
Si caes en el juego, la tensión escala y la situación se convierte en un campo de batalla. Pero si te detienes, si respiras, si pausas antes de responder, el ambiente cambia. El otro siente que no tiene el control de tu ritmo, y tú recuperas el control de ti mismo. Esa diferencia es suficiente para transformar el resultado de cualquier interacción. Practicar la pausa no significa quedarte callado eternamente ni reprimir lo que piensas. Significa aprender a darle espacio a tu respuesta, a tu respiración, a tu presencia. Cada pausa es una invitación a que tu cuerpo se calme y a que tu mente vea más allá del momento. Lo que en segundos parecía una catástrofe empieza a verse como algo manejable, porque la calma abre la puerta a nuevas perspectivas. Lo más sorprendente es que al integrar esta práctica, notas cómo tu vida diaria empieza a sentirse menos pesada. Dejas de cargar con discusiones innecesarias, evitas arrepentimientos por palabras dichas de más y mejoras la calidad de tus relaciones. Tu comunicación se vuelve más clara y menos dañina, porque las pausas filtran el exceso de emoción y dejan pasar solo lo que realmente importa. El resultado es una vida con menos sobrecarga y más control. Cada pausa que tomas es como un pequeño descanso que evita que tu mente y tu cuerpo se consuman en la urgencia. Y lo mejor es que no necesitas nada externo para aplicarlo. Solo basta con decidir esperar unos segundos, respirar hondo y responder desde un lugar más sereno. Así, cada interacción se convierte en una oportunidad de demostrar que tu calma es más fuerte que cualquier caos. Capítulo 7. No reacciones por escrito ni con palabras en caliente. Cuando la rabia golpea, el primer impulso es soltarla de inmediato. Las manos buscan el teclado, la boca busca palabras, y lo que escribes o dices en ese momento suele ser un incendio del que luego cuesta escapar. Un mensaje enviado en medio del enojo no es solo un texto, es gasolina sobre una llama que ya estaba encendida. Una discusión alimentada con palabras calientes no resuelve nada, solo intensifica la tormenta y te deja atrapado en un conflicto mucho mayor del que había al principio. En esos instantes de furia, tu mente no está clara. El enojo altera tu percepción, exagera las ofensas y distorsiona la realidad. Lo que escribes no refleja tus verdaderos pensamientos, sino el peso del momento. Lo que dices no comunica lo que quieres, sino lo que la rabia grita por ti. Y cuando el efecto pasa, lo que queda es el arrepentimiento de haber herido más de lo necesario, de haber abierto heridas que no tenían que existir, y de haber dañado vínculos que podrían haberse cuidado con un poco de paciencia. Por eso, el mayor acto de inteligencia emocional no es expresarte en caliente, sino esperar. Retrasar la respuesta es un escudo poderoso que evita que una chispa se convierta en incendio. Prométete que no responderás mensajes ni correos cuando sientas la furia en el cuerpo. Haz de la pausa un compromiso personal. Respira, sal a caminar, escribe en un cuaderno que nadie leerá, pero no entregues al mundo lo que en el fondo no quieres sostener después. Lo mismo ocurre en las discusiones cara a cara. Hablar bajo la influencia de la rabia convierte cada palabra en un dardo, incluso si tu intención no era herir. El tono y la velocidad con la que salen tus frases terminan haciéndolo. En cambio, cuando eliges callar en ese momento y esperar, la dinámica cambia por completo. Esa distancia te da tiempo para procesar lo que sientes, para ordenar tus pensamientos y para decidir si lo que querías decir era realmente necesario o solo un desahogo pasajero. Imagina que alguien te escribe un mensaje que te enciende de inmediato. Tus dedos quieren correr por el teclado. Tus pensamientos te dictan respuestas rápidas y afiladas. Si cedes al impulso, probablemente digas algo que alimente el conflicto y lo alargue por día. Pero si decides esperar 15 minutos o incluso dejarlo para el día siguiente, la urgencia desaparece. Lo que parecía insoportable ya no pesa tanto,
y muchas veces te das cuenta de que ni siquiera valía la pena contestar. Ese simple retraso te salva de problemas que hubieran crecido sin control. Retrasar no significa reprimir. No se trata de callar para siempre ni de tragarte lo que sientes. Se trata de darle un espacio a tu emoción para que se enfríe y puedas expresarte desde un lugar más claro. Cuando lo haces, tus palabras no hieren innecesariamente y transmiten lo que de verdad importa. Eso fortalece tus relaciones, porque las personas sienten la diferencia entre alguien que responde con rabia y alguien que habla con calma. La confianza se construye cuando los demás saben que contigo no tienen que temer explosiones inesperadas, sino que pueden esperar claridad y respeto. Al aplicar esta práctica de esperar antes de hablar o escribir, descubres que ganas mucho más de lo que pierdes. Pierdes el desahogo momentáneo, sí, pero ganas respeto, credibilidad y paz mental. Evitas tener que disculparte constantemente, evitas el peso de palabras lanzadas que luego no puedes retirar, y sobre todo evitas alimentar peleas inútiles que roban energía. Tu silencio momentáneo se convierte en tu protección, y tu respuesta serena en la herramienta que realmente construye. El verdadero poder no está en responder rápido, sino en responder bien, en elegir el momento adecuado, en saber que no todo merece una reacción inmediata, y que a veces el silencio de hoy es la razón por la que mañana tendrás paz. Cada vez que logras hacerlo, no solo evitas herir a otros, también te proteges a ti mismo de cargar con el peso de un conflicto que nunca debió existir. Y esa capacidad, una vez que la practicas, se convierte en una de las mayores fortalezas de tu vida. Capítulo 8. La escritura es una vía de desahogo segura. Cuando la emoción se acumula dentro de ti, tu mente se convierte en un cuarto lleno de ruido. Cada pensamiento choca con otro, los resentimientos se amontonan, los miedos se agrandan y la tensión crece hasta sentirse insoportable. En ese estado, cualquier palabra que intentes decir a otra persona saldrá cargada de un peso que no corresponde al momento. Ahí es cuando la escritura aparece como un refugio seguro, una salida que te permite vaciar todo lo que llevas dentro sin necesidad de herir a nadie en el proceso. Escribir no es solo poner letras en un papel, es abrir una válvula de escape para la presión interna. Cuando tomas un cuaderno o incluso el bloc de notas del celular y comienzas a volcar lo que piensas, algo ocurre. Las emociones dejan de girar sin control en tu cabeza y se convierten en frases tangibles que puedes observar desde afuera. Ese simple acto de transformar lo invisible en visible ya produce alivio. Lo que parecía un monstruo indomable se vuelve una serie de palabras que puedes leer, revisar y hasta cuestionar. Los resentimientos, cuando se guardan, tienden a colarse en conversaciones que nada tienen que ver con ellos. Discutes por un detalle insignificante, pero en el fondo no es el detalle lo que duele, sino viejas heridas acumuladas que nunca fueron expresadas. Al escribir, evitas que esas cargas antiguas se mezclen en tu comunicación presente. Es como limpiar el camino antes de hablar, asegurándote de que lo que digas esté relacionado con el momento actual y no con el pasado que arrastras. La escritura también tiene un efecto terapéutico inmediato. Imagina que sientes enojo, que tu pecho arde con la necesidad de responder. En lugar de correr a discutir, te sientas y empiezas a escribir. Me molesta que, o siento rabia porque. Al terminar, te das cuenta de que gran parte de la fuerza de esa emoción ya se fue. Quizás todavía quede incomodidad, pero ya no es una tormenta, ahora es algo manejable. Y cuando finalmente decidas hablar con la persona, lo harás con más calma, sin la urgencia de descargar todo de golpe. No necesitas ser escritor ni cuidar la ortografía. La efectividad de este ejercicio no está en la belleza del texto, sino en la honestidad con la que lo haces. Cuanto más sincero seas contigo mismo, más alivio sentirás después. Es un espacio privado donde puedes decir lo que quieras sin miedo a consecuencias. Nadie más tiene que leerlo. Y si lo deseas,
incluso puedes romper o borrar lo escrito. El propósito es liberar, no almacenar. Dedicar unos minutos a escribir cuando la emoción te sobrepasa cambia tu forma de enfrentar la vida. Ese hábito se convierte en un recordatorio de que no todo lo que sientes necesita ser dicho en voz alta. A veces basta con escribirlo para comprenderlo y soltarlo. Esa pausa protege tus relaciones, porque en lugar de cargar tus conversaciones con explosiones emocionales, llegas con claridad. Y esa claridad evita discusiones destructivas que muchas veces solo nacen porque no supiste vaciar antes tu interior. Con el tiempo, la escritura se transforma en un espejo personal. Vuelves a leer lo que escribiste y notas patrones. Quizá siempre te enojas por el mismo tipo de situaciones, o tal vez tus miedos surgen de inseguridades que no habías notado. Ese autoconocimiento es un regalo adicional, porque te ayuda a entender mejor quién eres y qué necesitas trabajar en ti mismo. El resultado de usar la escritura como desahogo es inmediato y profundo. Tu mente se aligera, tu comunicación mejora y tus relaciones se fortalecen. No porque dejes de sentir, sino porque aprendes a filtrar lo que realmente merece ser compartido y lo que simplemente necesitaba salir de tu interior. Cada vez que eliges escribir, en lugar de reaccionar, eliges claridad sobre caos, alivio sobre tensión y entendimiento sobre conflicto. Y esa elección, repetida una y otra vez, se convierte en una herramienta silenciosa que te acompaña toda la vida. Capítulo 9. El cuerpo también regula las emociones. Cuando la emoción se desborda, no todo se resuelve en la mente. El cuerpo guarda una parte enorme de esa carga, y muchas veces la única manera de liberar la tensión es a través de la acción física. Piensa en cómo reaccionas cuando estás nervioso. Tu corazón late más rápido, tus manos sudan, tu respiración se agita. Son señales claras de que la emoción no solo vive en tu cabeza, también se manifiesta en tu piel, en tu pulso, en tu energía. Y si intentas calmarte solo pensando, a veces el cuerpo no coopera. Es entonces cuando necesitas usarlo como herramienta de regulación. Moverte intensamente tiene un efecto inmediato sobre tu estado emocional. El ejercicio, incluso por pocos minutos, provoca que tu cuerpo libere sustancias químicas que reducen el estrés y devuelven la calma. Subir escaleras rápido, correr un par de cuadras, hacer flexiones o saltar la cuerda no son simples actividades físicas, son descargas de energía acumulada que tu cuerpo necesitaba soltar. Esa intensidad rompe el círculo del malestar, porque lo que parecía ansiedad sin salida empieza a transformarse en sensación de alivio. Pero no siempre necesitas un entrenamiento completo para recuperar el control. Algo tan sencillo como lavar tus manos o mojarte el rostro con agua fría puede hacer que tu atención regrese al presente. El contacto del agua en tu piel envía señales a tu cerebro de que estás aquí, ahora, y que no hay peligro real en ese instante. Ese estímulo físico detiene la espiral de pensamientos y reduce la intensidad de la emoción. Por eso, cuando la ansiedad golpea, mojar tu cara o tus manos es un recurso inmediato y poderoso. El cuerpo también responde a la respiración. Inhalar profundo y exhalar lentamente no es un cliché. Es una forma concreta de enviarle al sistema nervioso la señal de que puede calmarse. Lo mismo ocurre cuando caminas a paso firme o cuando aprietas y relajas los músculos de tu cuerpo. Todos estos gestos son interruptores que desactivan la tormenta interna. En lugar de quedarte atrapado en pensamientos interminables, usas la acción física para devolverle equilibrio a tu mente. La clave está en recordar que no siempre necesitas largas reflexiones para calmarte. A veces, lo más rápido y efectivo es actuar desde el cuerpo. Si estás furioso, corre. Si estás ansioso, lávate la cara con agua fría. Si estás estresado, haz movimientos intensos durante unos minutos. Esos gestos son como válvulas que liberan la presión y te devuelven claridad. No resuelven todos los problemas,
pero te colocan en una mejor posición para afrontarlos con serenidad. Lo interesante es que cuanto más practicas esto, más descubres que tu cuerpo puede ser tu aliado en cualquier situación emocional. Ya no dependes solo de darle vueltas a la cabeza para tranquilizarte. Empiezas a confiar en tu capacidad de accionar físicamente para regular lo que sientes. Esa confianza cambia todo, porque incluso en medio de una crisis sabes que tienes recursos inmediatos para no perder el control. Además, este tipo de prácticas refuerzan la conexión con el presente. Cuando corres, cuando sientes el agua fría, cuando respiras profundo, tu atención vuelve al aquí y a la ahora. Los pensamientos que te llevaban al pasado o al futuro pierden fuerza, porque tu cuerpo te recuerda que lo único real es lo que está pasando en este momento. Esa conexión con el presente es lo que corta la intensidad emocional y abre espacio para decidir con más claridad qué hacer después. El resultado es una regulación emocional más rápida, menos dependencia de largas explicaciones mentales y más capacidad de tomar control en el instante. Tu cuerpo se convierte en una herramienta práctica y siempre disponible, lista para ayudarte cuando las emociones parecen demasiado fuertes. Y cada vez que eliges usarlo, fortaleces el vínculo entre tu mente y tu físico, demostrando que ambos trabajan juntos para devolverte el equilibrio. Así, lo que parecía un desborde incontrolable se transforma en una oportunidad de recuperar tu centro a través de algo tan simple como moverte, respirar o sentir el agua en tu piel. Capítulo 10. La autoobservación rompe el trance emocional. Cuando una emoción fuerte se apodera de ti, lo que sucede es parecido a un trance. Tu atención se estrecha, tu respiración cambia, tu tono de voz se eleva y empiezas a moverte como si fueras dirigido por un piloto automático. En ese estado, todo lo que digas o hagas nace desde el descontrol. Pero dentro de ti existe una parte que puede salir de esa hipnosis momentánea. Esa parte es la autoobservación, la capacidad de mirarte a ti mismo en medio de la tormenta y reconocer: estoy entrando en un trance emocional, necesito un respiro. La mayoría no lo nota porque queda atrapada en la emoción como si fuera la única realidad posible. Creen que no hay alternativa, que solo queda responder, discutir, levantar la voz o actuar por impulso. Sin embargo, cuando entrenas la autoobservación, empiezas a darte cuenta de pequeños detalles que funcionan como señales de alarma. Hablas demasiado rápido, interrumpes a otros sin darte cuenta, tu tono se endurece, tu cuerpo se tensa. Esos indicadores son la luz roja que te advierte que estás cruzando la frontera entre el control y el descontrol. El poder de la autoobservación está en que convierte lo automático en consciente. Dejas de ser un prisionero de la emoción y pasas a ser testigo de lo que ocurre. Esa mirada interna crea un espacio, aunque sea mínimo, que te permite elegir si sigues en piloto automático o si decides pausar. Reconocer que estás bajo un trance emocional no significa que la emoción desaparezca, significa que ya no te controla por completo, porque hay una parte de ti que observa y sabe que es momento de detenerse. ¿Cómo puedes aplicarlo en la vida diaria? Empieza por prestar atención a tu propio lenguaje corporal y a tu voz. Si notas que tu tono se eleva o que tu ritmo se acelera, tómalo como una señal clara de que necesitas bajar la intensidad. Si te sorprendes interrumpiendo constantemente, reconócelo como un aviso de que la emoción está dominando la conversación. En lugar de seguir, date permiso de respirar profundo, de callar unos segundos, de mirar alrededor. Ese pequeño gesto rompe el hechizo. La autoobservación se entrena con la práctica. Al principio cuesta, porque la emoción llega rápido y fuerte, pero con el tiempo aprendes a detectarla antes de que te desborde. Es como aprender a reconocer las nubes antes de la tormenta. Sabes que si no haces nada, se desatará un aguacero, pero si actúas a tiempo, puedes resguardarte.
Esa conciencia se vuelve un recurso constante que transforma cada momento de tensión en una oportunidad para crecer en lugar de destruir. Lo más valioso de este hábito es que no solo te beneficia a ti, también fortalece tus relaciones. Cuando eres capaz de observarte y detenerte antes de explotar, reduces el daño que podrías causar con palabras o acciones que luego lamentarías. Las personas a tu alrededor sienten esa diferencia y empiezan a confiar más en ti, porque saben que contigo no se trata de una montaña rusa de reacciones, sino de alguien que sabe regularse y comunicarse desde la claridad. Romper el trance emocional es uno de los pasos más importantes para construir vínculos sanos. Dejas de arrastrar a los demás a tus tormentas y comienzas a ofrecerles un espacio de calma incluso en medio de la tensión. Y a nivel personal, descubres que cada episodio de desregulación puede transformarse en aprendizaje. Cada vez que te observas en el momento justo y eliges salir del trance, fortaleces tu carácter y refuerzas tu capacidad de mantenerte presente incluso bajo presión. El resultado es una vida menos gobernada por impulsos y más guiada por decisiones conscientes. La autoobservación convierte lo que antes era un ciclo de reacciones incontrolables en un terreno fértil para crecer. Lo que antes te llevaba al arrepentimiento ahora se convierte en la oportunidad de conocerte mejor y de responder con más inteligencia. Esa práctica, repetida una y otra vez, te da la certeza de que ninguna emoción puede secuestrar por completo tu libertad si eres capaz de observarte y recordarte que siempre existe otra manera de responder. Capítulo 11. La independencia emocional te convierte en dueño de tu vida. Cuando vives esperando la aprobación de los demás, te conviertes en prisionero de una cárcel invisible. Tus emociones suben y bajan según los aplausos o las críticas que recibes. Si alguien reconoce tu esfuerzo, sonríes. Si alguien lo ignora, te hundes. Esa montaña rusa de validación externa te roba la calma y te convierte en alguien que siempre está a merced de lo que otros piensen. La independencia emocional aparece como la clave para romper esas cadenas y recuperar tu vida. Ser independiente emocionalmente no significa cerrarte al mundo, ni dejar de disfrutar de la compañía de los demás. Significa entender que tu valor no depende de que te aplaudan ni de que aprueben tus decisiones. El verdadero valor está en tu capacidad de generar tu propia alegría, de disfrutar por ti mismo de lo que haces, de sentir orgullo sin necesidad de que alguien más lo confirme. Cuando cultivas esa fuerza interna, ya no vives en carencia constante, porque lo que te llena viene de dentro. Piensa en cuántas veces has dudado de ti, solo porque alguien no te dio la reacción que esperabas. Tal vez compartiste un logro y no recibiste el reconocimiento que deseabas, y eso hizo que lo vieras como algo menor. Pero el logro sigue siendo tuyo, la experiencia sigue siendo válida. Cuando aprendes a no depender de la mirada ajena, disfrutas más intensamente de tus victorias y, sobre todo, aprendes a valorar tus pasos sin esperar permiso. La independencia emocional también se refleja en los pequeños momentos. Tomar un café a solas, leer un libro, salir a caminar, trabajar en algo que disfrutas sin necesidad de compartirlo con nadie. Esos espacios son un recordatorio de que puedes sentir plenitud sin depender de la presencia ni de la opinión de otros. Cuando te entrenas en disfrutarlos, te das cuenta de que no necesitas demostrar nada a nadie, porque tu vida tiene sentido aunque no estés siendo observada. Una manera práctica de fortalecer esta independencia es hacer una lista de actividades que disfrutes por ti mismo. Tal vez pintar, escribir, entrenar, escuchar música, aprender algo nuevo. Dedica tiempo a ellas de manera intencional. Esa práctica te entrena a encontrar satisfacción sin buscar validación. También observa tus relaciones, identifica aquellas que limitan tu independencia, esas que te hacen sentir que siempre debes rendir cuentas, que no puedes moverte sin aprobación. Al mismo tiempo,
Potencia las que celebran tu libertad, esas personas que respetan tu autonomía y que disfrutan verte crecer sin intentar controlarte. La independencia emocional no significa aislamiento, significa libertad. Libertad para decidir sin miedo al juicio, para celebrar tus logros sin necesidad de compartirlos, para disfrutar de tu vida incluso si nadie más está mirando. Es el arte de aprender que la validación más importante no viene de afuera, sino de ti mismo. Cuando logras esto, la opinión externa pierde poder sobre ti. Ya no eres rehén de los me gusta, de los comentarios, ni de las expectativas ajenas. Eres dueño de tu camino y eso te da una estabilidad que no se tambalea con el viento de las críticas. El resultado de esta práctica es una vida más auténtica. Ya no haces las cosas para impresionar ni para encajar, sino porque realmente las deseas. Esa autenticidad atrae respeto, porque la gente percibe cuando alguien vive desde la libertad y no desde la necesidad. Al mismo tiempo, te da calma, porque dejas de correr detrás de una aprobación que nunca es suficiente. Descubres que lo que más llena no son los aplausos externos, sino la satisfacción de saber que avanzas en la dirección que eliges. La independencia emocional es el camino hacia una vida estable, libre y genuina. Es la certeza de que puedes disfrutar, crecer y sostenerte por ti mismo, sin importar si alguien más lo aplaude. Es darte cuenta de que todo lo que necesitas para ser dueño de tu vida ya está dentro de ti, y que la verdadera riqueza emocional nace de no depender de nadie para sentirte completo. Capítulo 12. La anestesia emocional no es fortaleza. Muchos creen que la fortaleza está en no llorar, en no mostrar lo que sienten, en aparentar que nada los toca. Se convencen de que la dureza, el silencio y la indiferencia son señales de resiliencia. Pero lo cierto es que la anestesia emocional no es fuerza, es una estrategia de supervivencia. Es como poner un muro para que nada entre, con la ilusión de que así tampoco nada dolerá. Y sí, puede que reduzca el dolor, pero al mismo tiempo borra los matices más profundos de la vida. Cuando eliges apagar tus emociones para no sufrir, lo que en realidad haces es cortar la conexión con todo lo demás. Junto con el dolor, bloqueas la alegría, junto con la tristeza, cierras la puerta a la creatividad, y junto con las heridas apagas también el acceso al propósito. Te convences de que no sentir es avanzar, cuando en realidad es quedarte atrapado en un estado de congelación. No es fortaleza, es un refugio que poco a poco se convierte en prisión. La verdadera fortaleza no consiste en no sentir nada, sino en ser capaz de atravesar lo que sientes sin dejarte destruir. Es permitir que las lágrimas caigan sin vergüenza, reconocer el enojo sin quedarte atrapado en él, aceptar la tristeza sin convertirla en identidad. La anestesia puede parecer útil al principio porque evita que el dolor sea insoportable, pero tarde o temprano te roba más de lo que protege. Vives, sí, pero vives en una versión reducida de ti mismo, desconectado de lo que da sentido. Tal vez alguna vez sentiste orgullo por no reaccionar, por no mostrar nada, por aparentar que estabas por encima de la situación. Pero pregúntate con honestidad, ¿era verdadera sanación o simplemente una forma de no sentir? ¿Esa dureza que mostraste fue fortaleza o fue miedo disfrazado? Muchas veces, la indiferencia no es más que un mecanismo automático para evitar mirar las heridas de frente. Y mientras sigues alimentando ese muro, la vida pasa sin que realmente la experimentes en toda su riqueza. La anestesia emocional no solo te protege del dolor, también te aleja de los demás. Es difícil construir relaciones auténticas cuando no muestras lo que ocurre dentro de ti. Las conexiones profundas no nacen de la perfección ni de la dureza. Nacen de la vulnerabilidad compartida, de la honestidad de decir, me duele o esto me alegra. Si siempre te escondes detrás del muro, los demás solo conocen una máscara,
y tú terminas cargando con una soledad silenciosa. Recuperar tu capacidad de sentir no significa exponerte a ser destruido por las emociones. Significa abrir la puerta para volver a vivir completo. Significa aceptar que el dolor forma parte del camino, pero que también es la puerta de entrada a la alegría más genuina y al propósito más profundo. Sentir no te hace débil, te hace humano. Y aprender a estar presente incluso en medio de las emociones es lo que realmente te fortalece. La próxima vez que sientas orgullo por no sentir nada, cuestiona si de verdad estás avanzando o solo evadiendo. Pregúntate si esa calma que aparentas es fruto de haber sanado o es solo el resultado de haber apagado lo que dolía. Porque la diferencia es enorme. Uno te acerca a la vida plena, el otro te mantiene en una especie de adormecimiento donde nada duele, pero tampoco nada inspira. El resultado de atreverte a soltar la anestesia emocional es recuperar el acceso a toda tu experiencia humana. Redescubres la risa genuina, la conexión profunda, la creatividad que surge del corazón, la motivación que nace de sentir intensamente. Y aunque el dolor seguirá existiendo, deja de ser un enemigo y se convierte en parte del aprendizaje. Así, tu vida deja de ser una rutina vacía y comienza a llenarse de propósito y significado. La fuerza verdadera no está en apagar lo que sientes, sino en aprender a vivir con ello sin perderte en el intento. Capítulo 13. Reprimir emociones tiene consecuencias físicas. Reprimir lo que sientes no significa que desaparezca. Cada emoción que callas busca otra manera de expresarse, y cuando la mente la bloquea, el cuerpo es quien termina cargando con el peso, el cansancio que no entiendes, la tensión en la espalda, los dolores de cabeza frecuentes o esa sensación constante de presión en el pecho muchas veces no tienen un origen físico directo, sino emocional. Lo que no dices se convierte en un idioma que tu cuerpo habla a través de síntomas. La investigación lo confirma. La supresión crónica de emociones eleva los niveles de estrés en el organismo. Esa tensión constante activa al sistema nervioso como si estuvieras en peligro todo el tiempo. Tu corazón late más rápido, tu presión se eleva, tu respiración se vuelve más corta. Y cuando esa activación se mantiene por semanas, meses o incluso años, los efectos empiezan a desgastar tu cuerpo de una manera silenciosa, pero contundente. Tu sistema inmune también sufre las consecuencias. Cuando reprimes emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, tu organismo libera hormonas de estrés que a largo plazo debilitan tus defensas naturales. Por eso no es casualidad que muchas personas que cargan con un fuerte bloqueo emocional terminen enfermándose con mayor facilidad. El cuerpo no olvida lo que la mente intenta ocultar, y tarde o temprano lo expresa en forma de vulnerabilidad física. La represión emocional también afecta la sensación de propósito vital. Vivir escondiendo lo que sientes te desconecta de ti mismo y genera una especie de vacío interior que nada externo logra llenar. La energía que podrías usar para crear, para disfrutar, para relacionarte, se consume en mantener la tapa cerrada. Y ese esfuerzo, aunque invisible, drena tus fuerzas y hace que la vida pierda brillo. El cuerpo refleja esa desconexión con una fatiga que no se quita con dormir y con una apatía que no se resuelve con distracciones. Lo que callas emocionalmente no desaparece, se transforma. Puede convertirse en dolores musculares, en problemas digestivos, en dificultad para respirar o en una sensación difusa de malestar constante. Por eso es tan importante hacer un chequeo contigo mismo y preguntarte qué parte de lo que siento estoy reprimiendo. ¿Qué tensión física podría estar relacionada con lo que no me permito expresar? Muchas veces la respuesta sorprende, porque descubres que el dolor físico no está separado de tu mundo emocional, sino directamente conectado con él. La solución no está en desbordarte ni en explotar sin medida,
sino en permitirte sentir y procesar lo que está dentro de ti. Hablarlo con alguien de confianza, escribirlo en un cuaderno, llorar cuando tu cuerpo lo pida, respirar profundo y darle salida al malestar antes de que se instale en forma de enfermedad. No necesitas cargar con el peso de ser impenetrable. Necesitas aprender a soltar para que tu cuerpo deje de ser el contenedor de todo lo que ocultas. Al hacerlo, descubres que tu salud integral mejora. La energía fluye con más libertad, tu mente se aclara y tu cuerpo deja de manifestar con síntomas lo que tu corazón no quiso mostrar. No es casualidad que las personas que se permiten sentir y expresar tengan menos problemas de tensión crónica, menos enfermedades relacionadas con el estrés y más vitalidad en su día a día. Lo que dejas salir no se convierte en carga, se transforma en aprendizaje y en liberación. El resultado de este cambio es profundo. Dejas de pelear contra tu cuerpo y comienzas a trabajar con él. Entiendes que cada síntoma es un mensaje y que atender lo que sientes no solo sana tu mente, sino también tu salud física. Reprimir emociones tiene un costo alto, pero permitirte procesarlas abre la puerta a una vida más ligera, más auténtica y mucho más plena. Capítulo 14. La ceguera emocional limita la vida. La ceguera emocional es como caminar por la vida con los ojos vendados hacia tu mundo interno. Estás vivo, te mueves, trabajas, hablas, pero no sabes con claridad qué estás sintiendo. Es como un daltonismo emocional. Los colores están ahí, pero no puedes reconocerlos. Lo que debería ser rojo o azul aparece en tonos grises que no entiendes. Y en esa confusión, la motivación se apaga, el propósito se diluye y terminas existiendo más que viviendo. Cuando no identificas lo que sientes, entras en un estado de desconexión. Te preguntas por qué estás cansado, por qué nada te emociona, por qué parece que todo te da igual. La respuesta no siempre está en lo que haces afuera, sino en lo que no sabes leer por dentro. Si no distingues entre tristeza y aburrimiento, entre enojo y frustración, entre miedo y nerviosismo, vives atrapado en un nudo emocional que bloquea tu capacidad de avanzar con claridad. La confusión interna genera vacío. Es ese sentimiento de estar presente en tu rutina, pero con la sensación de que falta algo. La falta de conexión con tus emociones no solo te priva de entender tu dolor, también te aleja de la alegría auténtica, de la pasión que impulsa, de la dirección que te guía. Terminas apagado, funcionando en automático, como si simplemente cumplieras con un papel sin llegar a disfrutarlo. Lo más complejo es que muchas personas creen que están bien porque no sienten nada extremo. Confunden la ausencia de emociones claras con equilibrio, cuando en realidad es desconexión. Esa neutralidad constante no es paz, es un bloqueo. Es como estar en un cuarto con la luz apagada, no ves lo que hay, y al no verlo, tampoco puedes usarlo para crecer. La vida pierde matices, y lo que debería sentirse intenso se percibe como plano. La práctica que cambia este patrón es simple, pero poderosa: detenerte varias veces al día y preguntarte con honestidad, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No siempre tendrás la respuesta inmediata, porque la costumbre de ignorar tus emociones te ha vuelto ciego a ellas. Pero al insistir, poco a poco los tonos grises se transforman en colores definidos. Y si aún así no lo logras, anótalo. Escribir aunque sea un par de frases sobre tu estado actual te obliga a observarte con más detalle. Este hábito de autoindagación funciona como un espejo que se va aclarando. Al principio parece borroso, pero con práctica empiezas a reconocerte. Descubres que el enojo que creías tener en realidad era miedo disfrazado, que la apatía que sentías era tristeza no expresada, que esa tensión constante en tu cuerpo era ansiedad que no estabas reconociendo. Nombrar las emociones no las borra, pero les da forma, y con esa forma puedes comprenderlas y usarlas como guía. La claridad emocional abre la puerta a la dirección. Cuando sabes qué sientes, puedes decidir qué hacer con ello.
Si reconoces que lo que tienes es frustración, puedes buscar soluciones. Si identificas que lo que te domina es tristeza, puedes darte espacio para sanar. Si lo que sientes es motivación, puedes canalizarla hacia un proyecto que te acerque a lo que quieres. En todos los casos, la identificación es el primer paso hacia la acción consciente. El resultado es una vida más auténtica y significativa. Dejas de vivir en piloto automático, porque ya no eres un desconocido para ti mismo. Empiezas a conectar con lo que realmente quieres, porque comprendes lo que sientes en cada momento. Y esa conexión te devuelve la capacidad de disfrutar, de crear y de dirigir tu camino con claridad. La ceguera emocional limita tu vida, pero al aprender a ver lo que ocurre dentro de ti, recuperas los colores que la hacen vibrante. Lo que antes era vacío se convierte en dirección. Lo que antes era confusión se transforma en claridad, y lo que antes era simplemente existir se convierte en la experiencia plena de vivir. Capítulo 15. Acepta todas las emociones tal como son. Muchas veces confundimos sanar con dejar de sentir. Creemos que estaremos bien cuando la tristeza se vaya, cuando el enojo desaparezca, cuando el miedo no regrese nunca más. Pero en esa lucha contra lo que sentimos, lo único que logramos es intensificar el sufrimiento. La verdadera transformación no llega cuando logras expulsar una emoción, sino cuando aprendes a darle un lugar sin resistencia. Sanar no significa cambiar lo que surge dentro de ti, significa aceptarlo tal como es. Cada emoción tiene un propósito. La tristeza te recuerda lo que valoras, el enojo te señala dónde sientes que hubo una injusticia, el miedo te muestra lo que percibes como amenaza. Negarlas o intentar arrancarlas de raíz es como tapar con pintura una grieta en la pared. Puede parecer que ya no está, pero la estructura sigue dañada y tarde o temprano se vuelve a abrir. El dolor no desaparece porque lo ignores, se vuelve más fuerte porque además de sentirlo, cargas con la frustración de no querer que exista. Aceptar lo que sientes no significa resignarte ni quedarte atrapado. Significa reconocerlo como parte de tu experiencia humana. Cuando te dices, esto es lo que siento ahora y está bien que esté aquí, abres un espacio interno donde la emoción deja de ser un enemigo. Ya no peleas contra ella, y en esa pausa el peso disminuye. La tristeza sigue allí, pero ya no te ahoga. El enojo aún late, pero no te controla. El miedo aún aparece, pero deja de paralizarte. Esa aceptación cambia por completo tu relación con lo que surge. Lo irónico es que cuanto más intentas eliminar una emoción, más poder le das. Piensa en esos momentos en los que repites, no quiero estar triste. No quiero estar enojado, no quiero tener miedo. Esa resistencia se convierte en una obsesión, y tu mente se enfoca aún más en lo que intentas rechazar. En cambio, cuando eliges aceptar, la intensidad baja. Ya no se trata de expulsarla, sino de permitir que pase por ti sin aferrarte ni rechazarla. Igual que una ola que llega a la orilla y luego se retira sola. Practicar la aceptación es un acto diario. Cada vez que una emoción aparece, en lugar de preguntarte cómo deshacerte de ella, pregúntate si puedes permitir que esté contigo por un momento. Puedes incluso decirlo en voz baja. Esto es lo que siento ahora, y está bien que esté aquí. Esa frase, aunque sencilla, cambia la energía con la que te relacionas contigo mismo. Dejas de ser tu propio juez y te conviertes en tu propio refugio. Aceptar no significa actuar desde la emoción de inmediato. No significa que porque estás enojado debas gritar, ni que porque estás triste debas rendirte. Significa que reconoces lo que hay sin vergüenza ni represión. Y desde ese reconocimiento, eliges qué hacer. La diferencia es que ya no respondes desde la negación, sino desde la claridad de aceptar lo que ocurre. El resultado de practicar esta forma de ver tus emociones es un equilibrio interno más profundo. La lucha interna disminuye porque dejas de desgastarte en una guerra perdida. Ganas calma porque ya no estás ocupado en expulsar lo inevitable.
y poco a poco descubres que aceptar no te hunde, te libera, te permite vivir la tristeza sin convertirla en depresión, sentir el enojo sin que se transforme en rencor, experimentar el miedo sin que se vuelva una cárcel. Aceptar todas las emociones tal como son es recuperar tu humanidad completa, es abrazar tanto la luz como la sombra, entender que sentir es lo que te hace estar vivo, y que incluso lo incómodo tiene un propósito. Dejas de fragmentarte, de dividirte en lo que quieres y lo que rechazas, y aprendes a habitarte entero. Esa aceptación es el inicio de una vida más ligera, más auténtica y más en paz contigo mismo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: elijo calma, elijo poder. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.